palabra. Gloria a Dios. Vamos a entrar en esta palabra poderosa. Y la Biblia dice: cuando le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había sido bendecido la familia de Obed-edom junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. La palabra de Dios dice que amén, los enemigos de Israel se llevan el arca cautiva, versículos antes, capítulos antes, y dice que empezaron a tener tumores, les iba mal. Total que fue tanto lo que pasó contra ellos que ellos deciden regresar el arca a Israel, y nadie la quiso tomar. Y Obed-edom dijo: pues que venga a mi casa, dijo, porque óigame, ¿quién, después de oír todo lo que pasó, que le salieron tumores a los filisteos y bueno, todo lo que pasó, pues todos tenían como miedo, ¿no? Y de repente Dios le quita el miedo a Israel porque empieza a bendecir la casa de Obed-edom. Dios diciéndole al pueblo de Israel: los enemigos no pueden tener mi presencia, porque ellos no podían tener la presencia de Dios. Pero el pueblo de Dios puede tener presencia de Dios. El pueblo de Dios puede tener poder de Dios. El pueblo de Dios puede entrar el Señor y pasan cosas grandes, pasan cosas maravillosas, pasan cosas poderosas. Dios estaba marcando en el pueblo de Israel y le estaba diciendo: yo con ustedes los bendigo, yo a ustedes les doy, yo a ustedes los cuido. Aleluya. Y es que los enemigos pensaron: si nos llevamos el arca, Israel va a perder. Y es que cada vez que estaba el arca, Israel ¿qué? Ganaba. Pero lo que no sabían ellos, que más allá del arca era el Dios que tenía pacto con Israel, el Dios todopoderoso, el Dios, aleluya, que descendía con poder en esa arca. Por tanto, los enemigos no podían manipular el arca, porque Dios dijo: les voy a dar una lección a esto, dijo. Sí, Dios se enojaba con Israel, pero lo amaba, ¿sí o no? Dios, óigame, nos puede dar, ¿sí o no? Pau, pero nos ama, ¿sí o no? Es como usted le da pau a sus hijos, pero eso no quiere decir que no los ama. Usted los ama, porque los ama, los corrige, ¿sí o no? Y a veces los hijos dicen: que usted me da mucho. Usted me corrige mucho. No, es que entre más te corrigen es porque más te aman, ¿sí o no? A veces uno los quisiera tener así como rodeados y que nadie te los toque, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él nos rodea. Pero de repente el pueblo de Israel se le olvidaba y se ponían a hacer lo malo, ¿sí o no? Y era cuando Dios los entregaba a sus enemigos. Pero los enemigos nunca podían tener el arca del pacto, porque todo el que tocara el arca del pacto, si no era designado por Dios, mire, ¡puf!, moría. Entonces les enseña a sus enemigos que esa arca no pertenecía a ellos, sino que pertenecía al pueblo de Dios. Cuando David escucha que la casa de Obed-edom era bendecida, porque oígame, todo Israel nunca habían visto que por causa del arca pasaran que tumores, que se muriera gente, que llagas, que esto, no habían visto eso, o se quedaron todos así como sí, o sea, como que ¿qué está pasando? Pero cuando ven que en la casa de Obed-edom empieza a caer la bendición, dice: es que es con nosotros el pacto, es con nosotros la bendición. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Óigame, era con ellos la bendición, era con ellos el pacto. Es contigo, es con Dios, contigo. Y carraba baba zaira. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle: gracias, papá, porque es por ti que la bendición está en mi casa? Que te rebay. Óigame, entonces cae la bendición. El rey David, al escuchar eso, se alegró, porque dijo: Dios no está enojado con nosotros, Dios nos ama, alabada sea la gloria de Dios. Y él dice: vamos y traigamos el arca a la ciudad de David.
Óigame, porque lo que le daba vida al pueblo de Israel era que el arca del pacto estuviera ahí, porque eso representaba presencia de Dios. Ahí descendía la presencia de Dios. No podían salir a una batalla si no iba el arca del pacto por enfrente. Entonces el arca del pacto era bien poderosa y era bien precioso que estuviera en Israel. Y también va a estar en el tercer templo, el que va a ser construido después, cuando ya nosotros no estemos. Porque no nos quedamos. Dígale que está la parte, yo no me quedo, yo me voy con Cristo. ¿Sí o no? Nos vamos con Cristo Jesús. Nos vamos con el Cordero. Alabado sea la gloria de Dios. Entonces David estaba bendecidísimo. Porque óigame, el amar la presencia de Dios te pone en un lugar especial en el reino. Usted ama presencia de Dios y lo pone en un lugar especial en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a aquellos que le buscan, a aquellos que le honran, a aquellos que abrazan su presencia, a aquellos que se regocijan en el Señor. Alabada sea la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que el que tiene sed y hambre de justicia será ¿qué? Saciado. So David dice: trasladen el arca del pacto immediately, rápido, ya. Estaba contento. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya 6 pasos, ¿qué dice la Biblia? David sacrificó un toro y un carnero gordo. ¿Cuánto tiempo tenían sin haber hecho qué? Sacrificio. Estaba contento, estaba feliz. Y más él, porque él, la Biblia dice que es el salmista, el cantor de Israel. Él sabía cómo ¿qué? Meter en la presencia de Dios. Cuando usted sabe cómo meterse en la presencia de Dios, usted dice: a mí nada me quita el gozo, yo me meto en la presencia de Dios. ¿Sí o no? Usted sabe cómo meter en la presencia de Dios. Usted cuando huele presencia de Dios, usted dice: ay, aquí estoy, Señor, para que me llene, para que me bendiga, para que sature mi copa, para que sature mi vaso. Porque eso es lo que Dios anda buscando, gente que quiere presencia de Él. Dice la palabra que David iba vestido con un efod de lino fino. Se vistió bien para la ocasión, porque ya vino el arca del pacto, dijo. Hoy vamos a tener fiesta. ¿Por qué? Porque el arca del pacto simbolizaba que Dios estaba con Israel. Tenía las tablas de la ley adentro. Tenía la vara de Aarón que reverdeció. Porque la palabra del Señor habla y dice que el justo aún en la vejez estará vigoroso y estará verde. Alabada sea la gloria de Dios. Dios habla en su palabra, aleluya. Y cuando reverdece es porque hay que vida. Todo lo que reverdece es porque hay que vida. Entonces la palabra de Dios dice que iba vestido con un efod de lino fino, de lino fino. Pero una de las cosas que dice: y danzaba con todas sus fuerzas. O sea que iba vestido, pero miren, calidad, pues por ahí. Lo último, tiró, como dicen, la casa por la ventana. Pero eso no le impidió ¿qué? Danzar con fuerza. David sabía cómo impresionar a Dios. ¿Sabe usted que se le puede impresionar a Dios? Dios queda impresionado con el centurión cuando le dice el Señor Jesús: voy a ir a tu casa. No, dice, da la palabra. ¿Sí o no? Y le impactó la fe del centurión. Tu alabanza puede impactar el trono. Tu alabanza puede llegar con poder al trono de Dios. Tu alabanza puede subir de tal forma, alabada sea la gloria de Dios, que impacte el trono de Dios, que impacte la presencia de Dios. Por eso, alabada sea la gloria de Dios. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración, hay poder cuando usted le da la libertad al Espíritu de Dios. Un poder tremendo que hay. La Biblia dice que David que danzaba con todas
sus fuerzas. ¿Delante de quién? De Jehová. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Versículo 14. Y David danzaba ¿qué? Con todas sus fuerzas, como diciéndole: Señor, te extrañaba. Extrañaba el arca, extrañaba la presencia, extrañaba el pacto, todo lo que significaba el arca. David le estaba diciendo, lo extrañaba. Y cada vez que tú adoras a Dios, y cada vez que tú te presentas delante de Dios, y cada vez que le danza con toda su fuerza y le alaba con toda su alma, le está diciendo: Señor, te extrañaba sentir tu gloria, extrañaba tu presencia, extrañaba el mover de tu espíritu. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. David le estaba diciendo eso porque suele pasar algo, que nosotros somos humanos y tenemos ¿qué? Sentimientos. Nosotros experimentamos soledad, experimentamos tristeza, experimentamos alegría, experimentamos compañía, experimentamos todo, ¿sí o no? David le estaba diciendo: Señor, yo extrañaba esto. Hello. Porque no hay nada más lindo que Dios te toque, y te toque como a ti te gusta que te toque. Porque yo no sé usted, pero yo podría decir que yo soy adicta a la presencia de Dios. ¿Cuántos adictos hay a la presencia de Dios? Aleluya, alaba la gloria de Dios, alaba el poder de Dios. Óigame, cuando usted es adicto a la presencia de Dios, usted no se conforma con algo leve, usted quiere profundidad, usted quiere algo fuerte, usted quiere que le sacude el alma, que uno quede como una plumita, ¿verdad? Después de que te toca, te sientes, Señor. Usted se siente como si lo llevaron al cielo y lo bajaron de nuevo y lo hicieron otra vez nuevo, ¿sí o no? Y los problemas se le olvidaron, se le olvidó todo. Y dices: wow. Y mira diferente y pienso diferente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te transforma de adentro hacia afuera. Y la palabra del Señor dice: y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de trompeta. ¿Cómo dice su Biblia? Versículo 15. ¿Iban qué? Gritos de alegría, toques de trompeta, iban haciendo una gran fiesta. ¿Y usted cree que los enemigos no estaban allá? Porque llegó el arca del pacto, porque había llegado, aleluya, la promesa de parte de Dios. Y Ralaba Zaira, oiga, había llegado esa promesa, había llegado la alegría y todos estaban contentos. Lo único que estaba triste era el diablo, ¿verdad? Ese que sigue triste. Pero los filisteos ya estaban diciendo: porque cuando los enemigos, y ellos ya sabían, y oían una algarabía, porque está pasando algo ahí. Ya sabían que Dios estaba ahí manifestado, ¿sí o no? Mire, el enemigo sabe cuando usted está al 100 y cuando usted está en fuego, porque usted está, ¿sí o no? Se siente como esos boxeadores que son campeones y tiene toda la fuerza, más fuerza, más fuerza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se siente usted pero como un David enfrente de un Goliat. Aleluya. Y eso es lo que provoca la presencia de Dios. La Biblia dice que iban con alegría, con gritos, con trompetas. Cuando la presencia de Dios está tan fuerte, hay gente que de repente danza, otros se caen, otros de repente corren, otros de repente gritan, otros de repente lloran, porque es algo que tú no te puedes contener. Y la gente dice: esta gente está loca, ¿sí o no? Porque no entienden lo que pasa. Quizá piensan que sabe qué les pasó, pero uno sabe cuando la presencia de Dios te está tocando. Uno sabe cuando la presencia de Dios te está ministrando. Alabada sea la gloria de Dios.
Mientras que para los que no conocen de la presencia de Dios es locura, para la iglesia que conoce el mover de Dios es poder de Dios, es presencia del Señor, es un dunamis de parte del reino de los cielos. Alabada sea la gloria de Dios. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asoma a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante de Jehová, sintió un profundo desprecio por él. ¿Cómo dice su Biblia? Porque no estaba conectada, ¿qué? En el espíritu, en lo que estaba pasando. Y más que Mical, yo puedo decir que era el diablo que estaba diciendo, ya David se conectó, ¿sí o no? Porque cuando tú te conectas, el diablo no le gusta. Usted se conecta en oración, usted se conecta en ayuno, usted se conecta en el gozo, usted se conecta en Dios, y el diablo no lo va a probar, el diablo no lo va a gustar, ¿sí o no? Porque cuando usted se conecta, usted y su casa son bendecidos, usted y su familia son bendecidos. Alabada sea la gloria de Dios. Porque usted cree que cuando usted no ora, ¿usted cree que le va a hacer la guerra al diablo? No, pero cuando usted se mantiene orando, ayunando, clamando, óigame, el diablo se va a querer levantar a hacer la guerra, pero es cuando está brillando con más poder. Aleluya. Óigame, y dice que sintió un profundo desprecio por él. El diablo le había lanzado un dardo al corazón. ¿Por qué? Porque había llegado el arca del pacto. El diablo iba a perder. ¿Por qué? Porque cuando el arca del pacto estaba en Israel, Israel estaba protegida, Israel estaba bendecida, Israel estaba al 100 en la presencia del Señor. Alabada sea la gloria del Señor. Y la palabra del Señor dice: y el arca del Señor fue llevada y puesta en su lugar, dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Nosotros tenemos que tener el propósito que Dios habite su presencia en nuestro corazón. Dice que David levantó una tienda para que habitara ahí el arca del pacto. Usted y yo tenemos que preparar nuestro corazón siempre para que ahí habite la presencia de Dios. Porque Él dijo: ya no habitaré en lugares hechos de manos, sino que ahora va a habitar en cuerpos que le alaban, en cuerpos que le glorifican. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Por eso es de que necesitamos preparar ese lugar para el Señor. Y dice que el segundo día ofreció holocausto y sacrificio de reconciliación delante del Señor. ¿Por qué lo ofreció? Porque Israel se había desviado y por eso los enemigos tomaron el arca cautiva. Eso tenían que, ¿cómo? Reconciliar con Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios, siempre pidámosle perdón al Señor. Yo no sé usted, pero yo todos los días le pido perdón a Dios. Porque con cualquier cosa le fallamos, una mirada, un mal pensamiento, todas las cosas. Pero damos gracias a Dios por la sangre preciosa de Cristo, porque nos rocía y nos limpia desde la cabeza hasta la planta de los pies, y olemos olor fragante a Cristo Jesús. Esa sangre preciosa presentada en el mismo cielo por usted y por mí. Qué lindo es Dios. Y cuando terminó de ofrecer, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Óigame, estaba contento David. Necesitamos nosotros despojarnos y alabar a Dios y dejar que Él habite en nosotros. Póngase de pie.